Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Miren ustedes, Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI nacional, la verdad no tiene vergüenza. Él está siendo investigado por corrupción, por desvío de recursos y también por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, tal parece que no entiende la situación que está ocurriendo en nuestro país, o no ha entendido que esto no es un cambio de gobierno, como ellos lo hacían, porque esto que hizo el presidente López Obrador es un cambio de régimen, igual que como lo hizo don Miguel Hidalgo y Costilla durante la independencia, igual que como lo hizo Madero durante la revolución, igual que como lo hizo Benito Juárez durante las leyes de reforma. Alejandro Moreno no ha entendido nada. Como político no sirve para nada porque ha destrozado al PRI. De todas las gobernaturas que le dejaron, ya solamente le quedan unas cuantas que se pueden contar con los dedos. Y todavía se atreve a decir en la Cámara de Senadores que Morena lleva gobernando 6 o 7 años y que el PRI ya gobernó 80 años. Imagínense ustedes. Ahí en la Cámara de Senadores les dijo a los morenistas que el próximo martes, cuando le den palo a Morena por la reforma al Poder Judicial, porque él personalmente le pidió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y a 8 ministros más que echen para atrás la reforma al Poder Judicial. Imagínense ustedes, Alejandro Moreno se reunió durante la campaña de Xóchitl Gálvez con Norma Piña en forma privada y también con varios personajes del INE que son allegados a Lorenzo Córdoba. Y esto, amigos, está prácticamente prohibido. Lo que quiero señalar es que lo importante, lo fundamental para el grupo parlamentario del PRI era no solo precisar la posición que tenemos, lo que por derecho corresponde para manifestar y decir y señalar. En el debate parlamentario se acalora, hay ánimos, se suben los ánimos, pero lo que tiene que aprender la mayoría no solo es escuchar, es a debatir. Y por eso lo decimos con firmeza y con puntualidad. Lo que queremos nosotros es que se respete el Poder Judicial, que se respete el equilibrio de poderes, y nos va a dar mucho gusto porque los veo hoy sonrientes. Ustedes llevan gobernando 6, 7 años, gobernamos 80, les faltan mucho, no tengan duda, nosotros construimos todo lo que ustedes quieren presumir. Pero ¿qué les quiero señalar de manera muy puntual para terminar? Lo que queremos en esta asamblea es que defendamos el gran interés mayor que es la República. Y hoy se ríen, pero el día martes, desde el exhorto que le hicimos a 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuando le den palo a esa locura de reforma al Poder Judicial, van a entender que el régimen y el equilibrio de poderes en México existe y sirve. Y cierro. Se ven muy mal. Dejen de defender a su expresidente. Apoyen a su presidenta. Son una vergüenza. Jamás le aprenderán lo institucional y el respeto al Partido Revolucionario Institucional, que es el padre de todos ustedes, no tengan duda. Es cierto, el PRI y el PAN gobernaron por más de 80 años. Por ese entonces el PRI era omnipotente y poderoso, en donde existía un régimen dictatorial, porque reprimían con todo el poder de las fuerzas policíacas al pueblo. Solo hay que recordarles las masacres de Acteal, la masacre del 2 de octubre con los estudiantes en Tlatelolco, el halconazo del 10 de junio de 1971, allá en el casco de Santo Tomás, la matanza del río Tula con Arturo Durazo Moreno en 1982, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu
la detención de Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas, la matanza de Aguas Blancas con Ernesto Zedillo, la represión de Atenco de Enrique Peña Nieto y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así es que no es ningún orgullo que el PRI haya gobernado durante más de 80 años, porque hicieron atrocidades y llevaron al país a la miseria más grande que ha vivido la gente en la historia de México. Bueno, ante las palabras de Alejandro Moreno, el senador Félix Salgado Macedonio rápidamente lo puso en su lugar, aduciendo que allá por el año 88 el PRI se autocalificaba y aplicaba la aplanadora del tricolor a su arbitrio y antojo en contra del pueblo mexicano. Y en ese entonces ni los ministros ni los jueces lloriqueaban como lo hacen ahora, porque para ellos todo estaba bien, mientras se dañaba al pueblo, mientras aumentaba la pobreza en México. Escuchen lo que dijo. Nunca pensé vivir para ver lo que estoy viendo. Por muchos años, desde 1988, cuando llegamos a la tribuna de San Lázaro a arrojar 2 costales de boletas quemadas, porque en ese entonces se denominaban colegio electoral. Ellos se autocalificaban. No existía el IFE, no existía el INE. Eran omnipotentes, eran poderosos. Y qué bueno que ahora estamos viendo estos cambios hacia la democracia. Y yo no quiero ser lapidario contra la minoría, que hoy asiste, por cierto, y se agradece que estén aquí, pero yo creo que Alito debe continuar en el PRI. Ya se reeligió y ojalá venga otra reelección y que Alito siga ahí, porque cada día se van haciendo más poquitos. Se le están yendo los senadores. ¿A qué partidos? No sé, pero ya se están quedando solos. Si antes cabían en una combi, hoy caben en un bocho. Se les acaba de ir la oportunidad de entrar a un debate. No estuvieron en el debate, demasiado tarde. Y saben que los van a regañar. Los van a regañar. Claudio X González, como van a regañar al que se fue a Madrid, España. ¿Cómo dicen estar interesados en los debates y no están? El debate es antes, no después. Ya aquí ya votamos, suficientemente discutido. La secretaria ya dijo, señor presidente, los asuntos de cartera se han agotado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos, se acabó. Bueno, amigos, pues la cosa estuvo candente. Y Alejandro Moreno no entiende que en cualquier momento le pueden hacer juicio político y lo pueden llevar a la cárcel, porque allá en Campeche tiene malversación de fondos y eso le va a costar. Bueno, tampoco la senadora chihuahuense Andrea Chávez tuvo compasión de Alito y le dijo que ella sí fue electa por el pueblo, mientras que Alejandro Moreno llegó al Senado por la vía plurinominal, sin hacer campaña y sin que el pueblo le haya dado su voto para estar ocupando una curul que debería de estar ocupando otro senador que sí hubiera sido electo por el pueblo. Andrea Chávez prácticamente barrió y trapeó el piso del Senado de la República con la salea de Alejandro Moreno. Escúchenla. Gracias, a diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron, así es. Dictadura fue Nochixtlán, dictadura fue Atenco, dictadura fue Acteal, dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil, dictadura fue la guerra sucia,
en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura enfrente, por ejemplo, de nuestra compañera, hija de don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura? ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México, por Dios, si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas? Ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes, para los fertilizantes para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas. Sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte con Ernesto Zedillo por presidente de la República. ¿Cuándo en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura? Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta: si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par de horas. Esa es la segunda mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional. Yo les decía el día de ayer en comisiones, si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero yo pienso ahora, es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca. La norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan después de cómo se van a exhibir ante el pueblo de México el día de hoy. Me parece fundamental comentarles algo esencial.
¿Por qué estamos defendiendo la jerarquía constitucional? Porque la Constitución tiene una validez especial. ¿Cuál es la validez especial que tiene la Constitución? La que le da el proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en las elecciones buscamos conseguir y alcanzar las reformas constitucionales a través de alcanzar la mayoría calificada. Lo hacemos también en la votación para los diputados locales que también forman parte del Congreso Constituyente Permanente, del Poder Constituyente Permanente. Aquí se lleva a cabo la votación y se requieren las 2/3 partes. Después se manda a los congresos locales y se requiere la mayoría de los congresos locales. ¿Qué pasa? Leyes secundarias que ustedes han estado intentando invocar para decir que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está cayendo en desacato, no están revestidas de esa validez especial que tiene la Constitución. Es que es de lo más elemental. Yo quiero saber si tienen licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho en su bancada. Estoy segura de que tienen asesoras y asesores. Escúchenlas, escúchenlos. ¿No se dan cuenta del terrible precedente que están intentando imponer el día de hoy? Es un terrible precedente y les voy a decir por qué, y con esto voy cerrando. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. Se mantienen las acciones de inconstitucionalidad. Senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Si me hace favor de preguntarle a la senadora Chávez si me acepta una pregunta. Con todos. Le preguntamos si acepta. Adelante, senadora. Gracias, senadora. Por lo que acaba de decir, senadora, ¿realmente usted cree que lo que les falta a la oposición son abogados, licenciados en Derecho, o realmente no pueden aceptar que este país ya cambió, con derechos de ellos que quedaron atrás, que si es realmente lo que usted cree? O les faltan abogados, o les falta el valor de aceptar que este país ya cambió. 2 minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Margarita Valdés. Me parece que le hace falta las dos cosas a la oposición. ¿Por qué una jueza de Coatzacoalcos, invocando una disposición que totalmente contravierte la que tienen presente en este momento en pantallas, busca obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación? Y no solo eliminando esta disposición, sino también la contenida en la ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales. Entonces, por una parte, desde luego les hacen falta asesores en materia legal, desde luego, pero sobre todo les hace falta cercanía con el pueblo de México. Les hace falta más pueblo, más gente, más escucha, más contacto. El fin de semana pasado estuve en la comunidad de Guaguachique. Seguramente no sepan dónde queda eso. Está en el municipio de Huachochi. Y yo llego a esta comunidad después de 9 horas de carretera, una de las comunidades más aisladas en el estado de Chihuahua. ¿Y saben qué me dice la gente? La reforma judicial se logrará gracias al voto que yo te di, Andrea, en las urnas. Gracias al voto que le di a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias al voto que le di a los diputados federales del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, les hacen falta las dos cosas. Y si me permite sumarle algo, también les hace falta corazón.
Recuerda, 7 de la noche en punto, por últimas noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos.